Muy buenos días, hermanos y amigos que me escuchan y que me ven por este medio. Quiero traerles dos reflexiones. La primera parte está basada en el libro del profeta Isaías y también la segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué Isaías? Isaías es uno de los libros que más consultamos los pastores, los predicadores, cuando llega la Cuaresma, cuando llega la Semana Santa, y también es el libro que más consultamos cuando llega la Navidad, porque justamente el profeta Isaías tiene tantos materiales, tantas profecías que tienen que ver con la vida, pasión, muerte del Señor Jesucristo, así como de su nacimiento. De manera que estamos en plena Cuaresma y junto a este tiempo de preparación en cuanto a la conmemoración de la vida, ministerio, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora el mundo vive esta pandemia, esta situación tan difícil de una emergencia sanitaria en todo el mundo. Ha llegado inclusive también a nuestro México y ha llegado también a nuestra ciudad de Torreón. Pensando en esto, en la Cuaresma y pensando en la situación que vive el mundo, eh, es que vengo a un par de reflexiones bíblicas. Últimamente, aprovechando aquí mi encierro, soy en cuarentena como anciano que soy, he estado meditando y me encontré con un sistema que yo ya le he usado a lo largo de mi vida ministerial, pero que tiene que ver con cómo estudiar, cómo reflexionar en las Sagradas Escrituras. Son 5 pasos muy fáciles. Al primero se le llama información. Luego explicaré qué es esto. La segunda cosa es meditación. El tercer paso sería inspiración o iluminación, que es lo mismo. La cuarta cosa es acción. Y la quinta cosa, por si está tomando nota, sería manifestación. Detengámonos entonces en estos cinco pasos. Pero antes de continuar adelante, déjenme leerles el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que reflexionemos en este par de reflexiones a través de este medio. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5 es la primera parte. La segunda parte, la segunda reflexión sería Isaías 40, del 6 al 11. Pero estos primeros 5 versículos de Isaías 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es la palabra que nos ofrece el profeta Isaías en este capítulo hermoso, el capítulo 40. Les decía hace un instante que el libro del profeta Isaías es un libro de contrastes, no solamente porque habla del nacimiento de Jesús y también de su muerte, sino porque habla de juicios y de esperanza. Habla de juicios cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, se iba de infiel o de idólatra, y entonces venían los juicios sobre Israel, sobre su pueblo. Pero también es un libro de contrastes porque juntamente con el juicio, de pronto aparece la esperanza. Cuando uno está leyendo los últimos versículos del capítulo 5 de Isaías, habla de un juicio y un desastre que vendrá sobre el pueblo,
Pero apenas comienzan los primeros versículos del capítulo 6 y ahí se habla ya de una esperanza. Es exactamente lo mismo. Lean ustedes los últimos versículos del capítulo 39 de Isaías y se habla de cómo vendrá un sufrimiento porque el pueblo de Judá, el reino del sur, va a ser llevado cautivo a Babilonia. Van a llegar los ejércitos de Nabucodonosor y se los van a llevar cautivos a Babilonia. Y entonces el profeta Isaías está diciéndole al rey Ezequías todo lo que va a suceder. Ese es el juicio. Pero cuando termina entonces el capítulo 39, en medio de un juicio y de una noticia tan triste como el saber que se van a ir de esclavos a un país lejano y extraño, de pronto aparece el capítulo 40, donde dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y esto es a lo que los estudiosos de la Biblia le llaman la información. Es decir, ir a la palabra, ir a la Biblia y descubrir o leer el texto, pero también irnos al contexto. Lo hemos dicho en otras ocasiones en las clases de homilética, que cuando uno escoge un texto para predicar, hay que consultar el contexto anterior, es decir, qué dice antes, o el contexto posterior, es decir, qué dice después, inclusive también buscar el contexto lejano, es decir, si se habla de una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento, por decir el nacimiento de Jesús, habrá que buscar el contexto lejano, que obviamente lo vamos a encontrar en muchas partes del Antiguo Testamento, si no es que en todos los libros. De manera que a eso nos referimos con información. Ahora, estamos hablando ya precisamente de la exégesis de este pasaje. Y en primer lugar, cuando estamos hablando de la información, nos estamos dando cuenta que hay una palabra de esperanza. Se les está diciendo que habrán sido llevados a cautivos a Babilonia. Y esto produce tristeza, produce llanto, produce dolor, produce aflicción, produce tristeza, produce desolación. Y entonces aparece el hermoso capítulo 40 con un mensaje de esperanza, cuando el mismo Dios dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, subrayo, pueblo mío. Es decir, aunque van a sufrir este juicio, siguen siendo mi pueblo. Y como son ustedes mi pueblo, yo voy a seguir con ustedes paso a paso, aún allá, lejos en el cautiverio de Babilonia. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. De manera que aquí se habla de que el pueblo le pertenece a Dios, pero que ese Dios también le pertenece a su pueblo. Ahí es donde estamos hablando precisamente de la información. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Por una parte, hay juicios. Yo no quisiera entrar en un catastrofismo por lo que está sucediendo en el mundo, pero yo quiero entender que son las señales de los últimos tiempos y que la Biblia de muchas maneras corrobora lo que está sucediendo ahora. Yo veo la pandemia como un juicio de Dios sobre todas las naciones, sobre este mundo que ha sido infiel, que no ha acatado los mandamientos de la ley de Dios, que cada quien está viviendo como quiere, sin ajustarse a lo que Dios dice a través de su palabra. Nosotros los cristianos nos guiamos por un libro que se llama la Biblia y vamos a ser muy criticados por esto, pero es la ley de Dios, así lo reconocemos como la palabra de Dios, y en tanto estemos sujetos a la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos y prosperados, y en tanto seamos infieles y nos alejemos de su voluntad, entonces vendrán los juicios de parte de Dios. El segundo punto en este análisis que estamos haciendo se le llamó meditación, es decir, ya leímos el pasaje, Isaías 40 del 1 al 5, ya recibimos la información, ahora vamos a meditar. Meditar quiere decir ponerme a pensar en lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es precisamente, en el versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén. Jerusalén es
el centro de la vida religiosa de Israel. Pero dice, hablad al corazón. Se trata de que entremos en una reflexión muy profunda y muy personal acerca de lo que dice esta palabra y acerca de las circunstancias en las cuales estamos viviendo como mundo y como nación y como pueblo de Dios. Entonces, aquí se requiere, después de la información, y para informarnos está la Biblia, están distintas versiones de la Biblia, están los comentarios bíblicos, está el diccionario bíblico, están los libros que hablan acerca, o los comentaristas que hablan acerca de los libros de la Biblia. Ahí está toda la información. Pero después de la información tiene que venir la meditación, es decir, una reflexión muy profunda, que es lo que Dios me está diciendo a través de este pasaje. Dice, hablad al corazón. Cuando Dios nos pone su palabra, es para que la traigamos sobre todas las cosas no solamente a la mente, sino al corazón. En el versículo 3 nos está llevando prácticamente al tercer paso, que es la iluminación. Después de recibir la información y después de entrar en una reflexión, una meditación profunda en lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras, entonces ahora tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos dé la virtud de entender lo que estamos leyendo. Y aquí sí se requiere la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es muy importante que los cristianos seamos llenos del Espíritu. Uno de los dones del Espíritu Santo es la palabra de sabiduría, el don de ciencia. ¿Para qué? Para entender no solamente su palabra, sino para entender las señales de los tiempos. Entonces, tenemos que venir entonces al versículo 3, que nos habla acerca de la iluminación. Preparar camino al Señor, dice este versículo. Qué interesante es que allá en San Mateo capítulo 3, versículo 3, Juan el Bautista, muchos siglos después de que en Isaías aparece esta palabra, Juan el Bautista se lo apropia y dice, ya fue dicho que se preparara el camino para la venida del Señor. Juan el Bautista aparece como si fuese el último profeta del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, anunciando la venida de Cristo. Y él se atribuye este pasaje o este versículo de Isaías 40, versículo 3, se lo apropia diciendo, yo soy el que vengo preparando de alguna manera el camino del Señor para su venida, para su presentación, para su ministerio. Bueno, sin forzar la exégesis, lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo es prepararnos para la venida del Señor. Ya vino una vez, ya murió por nosotros, ya trajo el evangelio de la salvación, ya fue crucificado, ya fue sepultado, ya resucitó, ya ascendió al cielo, y ahora la cristiandad nos estamos preparando para su segunda venida y última. La primera vino para salvarnos y la segunda es para llevarnos con él a gozar de la eternidad. Pero hay señales en el cielo y hay señales en la tierra. Eso lo dice la palabra. Y ahora lo está corroborando la ciencia. Hay señales. ¿De dónde surgen este tipo de pandemias o de epidemias o de enfermedades? Ahora, estamos entonces en tiempo de preparación para recordar la venida de Cristo a este mundo cuando vino a sufrir y a salvarnos, pero estamos en el tiempo de preparación. Y entonces este versículo, el 3, Juan el Bautista se lo apropia y dice, hay que preparar el camino al Señor. Entonces estamos hablando de información, primero, meditación, número 2, y ahora estamos hablando de iluminación. Voy a pedir entonces al Espíritu Santo que me diga cómo debo entender las señales de estos tiempos, y el Espíritu Santo nos lo va a revelar y nos va a decir justamente lo que Juan Bautista estaba haciendo era preparar el camino para la venida del Señor. Y justamente hoy, más de 2000 años después, estamos en la expectativa de que Cristo viene pronto. Luego, el cuarto paso del que estamos hablando es la acción. Información, dijimos, meditación, iluminación, y el cuarto paso es la acción, es decir,
¿Qué acciones tiene que tomar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, a la que usted y yo pertenecemos? Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha sido bautizado en la iglesia, usted pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la acción de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer en cuanto a la preparación de la venida del Señor? Bueno, en Isaías capítulo 40, versículo 4, hay 4 cosas. Número 1, el valle va a ser alzado, el monte va a ser bajado, lo torcido va a ser enderezado y lo áspero será allanado, será liso. Qué interesantes son estos cuatro pasos. Lo que pasa es que si lo leemos así, de carrerita, no vamos a entender. A lo mejor vamos a estar pensando geográficamente. A lo mejor vamos a estar entendiendo que un valle que está abajo, estamos pensando en la orografía, en la topografía, en la geografía de la tierra. Pero si el Espíritu Santo nos ilumina, aquí hay 4 cosas que el Espíritu de Dios nos está revelando. Número 1, el valle que está abajo tiene que levantarse. Es decir, si usted y yo nos encontramos en este tiempo con nuestra moral abajo, con nuestra espiritualidad muy abajo, con nuestros miedos, con nuestra insatisfacción, con nuestra impotencia, con nuestro temor a la muerte, esa persona que está abajo en el valle de la muerte, bien lo decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, el valle habla acerca de la persona que está caminando en las sombras de lo más bajo, que inclusive puede ser el pecado. Es tiempo de que ese que está en el valle de la sombra y de la muerte sea levantado. Pero por otra parte habla del monte. El monte es lo contrario del valle. El monte es lo alto. El que está encumbrado, el que está en lo alto, el que se cree mucho, el que no necesita, dice que no necesita de nadie, pues va a tener que bajarse. Los muchachos de ahora, cuando alguien está exagerando algo, nos dicen, bájele 2 rayitas. Bueno, que el monte se baje quiere decir que mi orgullo se venga abajo, que mi vanidad, que mi egolatría, que el sentirme mejor que todos los demás, el creer que yo soy el mejor. Y hay muchos factores que están ayudando a la gente a creerse que él lo es todo. Usted prende el televisor y escucha mensajes a la juventud diciéndole allí un muchacho, una muchacha de los artistas de nuestros días, tú eres dueño de tu cuerpo y puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras porque tú eres el dueño de tu cuerpo. ¿Pero por qué lo dicen? Porque no sabe lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen que nosotros no nos pertenecemos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, yo no voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo tengo que hacer con mi cuerpo lo que Dios quiere que haga. Entonces, el monte, los que están arriba, se tienen que bajar. Los que están en el valle, se van a tener que subir. Dios los va a ayudar a subir. Y el que está arriba va a tener que bajarse y pídale a Dios que lo baje del monte donde se ha subido. Y la tercera cosa dice, lo torcido se enderece. No, pues ya de esto no tendría yo mucho que decir. Se habla mucho en estos tiempos de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pues estar torcido. Estar llevando las cosas por caminos que son equivocados. Pues eso torcido se tiene que enderezar. Y cuando el valle se levante y el monte se baje y lo torcido se enderece, estamos preparando el camino para la venida del Señor. Y la cuarta cosa dice, lo áspero se allane, se haga liso. Cuando yo doy pláticas a los matrimonios, me gusta mucho referirme a no ser ásperos. Una cosa áspera es cuando coges un pedazo de madera burda y la tallas y de pronto te astillas. Eso es lo áspero, lo burdo. Cuando ese pedazo de madera ha sido lijado por un carpintero, bien lijado, bien pulido,
pues tenemos que, le podemos hacer una y mil veces así y nada, no hay ninguna astilla que se nos entierre. Bueno, en la vida matrimonial, el ser ásperos es una de las cosas que ha traído como consecuencia muchos divorcios. ¿Qué es lo que quiere decir entonces lo áspero? Que las relaciones humanas que se han cortado se tienen que restablecer. Este es tiempo de reconciliación. Si usted no está reconciliado con Dios, es tiempo de reconciliarse con Él. Si usted está enojado con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus cuñados, con sus suegros, tiene que limar esas asperezas. Y cuando usted y yo hacemos esas cuatro cosas como preparación para la venida del Señor, entonces viene la quinta cosa. Y la quinta cosa es la manifestación. Cuando hablamos de la manifestación, el versículo 5 dice, y entonces se manifestará la gloria del Señor. A veces nosotros leemos un pasaje de la Biblia sobre una sanidad, sobre un milagro, y quisiéramos que esto sucediera de inmediato. Pero se nos olvida que de la información no podemos echar un tremendo brinco hasta la manifestación. Es todo un proceso. De la información sigue la meditación. De la meditación sigue la búsqueda de la iluminación del Espíritu Santo de Dios, que es todo sabiduría. Y luego viene la acción, lo que tenemos que hacer. Y finalmente viene la manifestación del Señor. Pero la manifestación del Señor en milagros, en prodigios. Esta epidemia que estamos sufriendo en el mundo, Dios la puede quitar en un instante, o en unos días, o en unas semanas. Pero tenemos que hacer lo que las autoridades sanitarias nos están indicando. Y aquí sí no estoy contradiciéndome en cuanto a que Dios tiene todo el poder para acabar con esto. Pero acuérdense que Dios es un Dios de orden. Y Dios también hizo la ciencia. Y Dios también dio autoridad a los hombres de ciencia para ser médicos, para ser enfermeras, para ser enfermeros. La ciencia es también obra de Dios. Les dejo aquí, queridos hermanos y amigos, en esta reflexión y preparémonos para la venida del Señor. Pero que el Señor nos encuentre en acción. Que el Señor les bendiga.